La palabra sería como los ladrillos con los que construimos nuestra casa literaria. Un sustantivo resuenan muchas cualidades en él. Si la palabra es el ladrillo, la frase sería una pared de nuestro edificio literario. Los párrafos serían las habitaciones de nuestra construcción literaria. Saludos, gente literaria. Soy Augusto López, escritor y profesor de escritura creativa, y en este vídeo vamos a hablar sobre un concepto básico de literatura, pero que puede resultar muy interesante analizar. Nos referimos a la palabra, la frase y el párrafo, y a cómo influyen en nuestra forma de escribir. Venga, vamos al lío. En primer lugar, tenemos la palabra. Si hiciéramos una comparación entre la literatura y la arquitectura, la palabra sería como los ladrillos con los que construimos nuestra casa literaria. La palabra normalmente es algo a lo que no solemos prestar mucha atención, porque es verdad que la literatura son sobre todo ideas que plasmamos en palabras. Pero vamos a fijarnos un poco en qué tipo de palabras es conveniente poner en literatura. Y principalmente hay dos que funcionan muy bien, que son el sustantivo y el verbo. ¿Y esto por qué es? Porque el sustantivo, su propio nombre indica, tiene mucha sustancia. Un sustantivo resuenan muchas cualidades en él. Si yo digo hombre, o digo mujer, o digo luz, por ejemplo, la luz nos resulta iluminación, brillo, también nos trae la reminiscencia de oscuridad, de sombra. Son palabras que tienen mucho campo semántico a su alrededor, con lo cual tienen mucha fuerza. Y por otro lado el verbo es la acción. De hecho, hasta tal punto el verbo es importante que en nuestro idioma la propia palabra verbo en latín significa palabra. Entonces le hemos dado al verbo la palabra de palabra, con lo cual es muy importante, muy relevante. Esto que nos indica que el verbo es, de hecho, la parte más importante de la oración. Con el verbo expresamos acciones y de la misma forma que le pasa al sustantivo, el verbo también tiene muchas resonancias o muchas reminiscencias. Además, nosotros tenemos un idioma, el español, que es muy rico tanto en sustantivos como en verbos, con lo cual es muy buena idea basarnos en ellos. ¿Qué ocurre con los adjetivos, con los adverbios, preposiciones y demás hierbas? Claro que lo podemos utilizar, pero lo importante es que el texto se base sobre todo en sustantivos y en verbos. Yo recomiendo que cuando escribamos la primera vez, que suele ser de una forma fluida y sin pensar mucho, ahí pongamos todos los adverbios y adjetivos que queramos, pero cuando hagamos una revisión, una edición del texto, procuremos eliminar el máximo número posible de adjetivos y de adverbios y le daremos preponderancia al verbo y al sustantivo. Esto curiosamente nos va a resultar que de repente al quitar todo eso que sobra, vamos a ver que igual una palabra como cosa o algo, podemos definirlo de una forma mucho más exacta que así y buscaremos el sustantivo adecuado. Por último, os quiero sugerir que cuando escribamos no usemos mucho diccionarios de sinónimos y no utilicemos palabras rebuscadas que no solemos usar o no conocemos, porque siempre quedan muchísimo mejor las palabras que hemos utilizado, que conocemos, que hemos leído y que su significado lo tenemos interiorizado. Si no nos queda un poquito pastiche, un poquito raro cuando utilizamos un verbo, un sustantivo que no va con nuestra forma habitual de escribir y de ser. En segundo lugar, tenemos la frase. Si la palabra es el ladrillo, la frase sería una pared de nuestro edificio literario. ¿Qué ocurre? Que la frase suele haber dos tipos, frases cortas y frases largas. Normalmente se recomiendan muchos manuales de estilo que utilicemos frases cortas. Esto no tiene ningún sentido en la literatura. La literatura es un terreno de expresión, de escribir lo que tú quieras y como tú quieras y como te salga. Entonces, si tú eres una persona que prefiere las frases largas a las frases cortas, adelante. Y si por supuesto te gustan más las frases cortas, pues estupendo. Tenéis, tanto en literatura en español como en literatura en otros idiomas, estupendos ejemplos
de escritores y escritoras que usan frases cortas y frases largas. Ahí ya podéis elegir lo que queráis. ¿Qué suele transmitir una frase corta? Una frase corta le suele dar al texto una impresión de un ritmo más dinámico. Una frase larga al texto le confiere una fórmula más profunda, más evocadora. Aunque esto no tiene por qué ser necesariamente así, pero ese es el efecto que suele producir. Y normalmente las frases cortas se construyen lógicamente con un solo verbo y las frases largas las construimos con un verbo principal y subordinadas, todas las que queramos. De esta forma siempre recomiendo a quien le gusta, y eso está muy bien, utilizar frases largas, que se fije un poquito y estudie un poco de gramática y de síntesis para colocar bien esas subordinadas y para que el texto no se acabe ahogando, ¿no?, de tantísimo largo que sea la frase. Pero si manejamos bien la gramática y sobre todo la puntuación, podemos tener unas estupendas frases largas. Por otro lado, las frases cortas suelen ser efectivas y suelen tener un efecto muy bueno. En resumidas cuentas, frase corta, frase larga, elegid la que queráis, pero fijaros siempre en los efectos que producen y en ese sentido podéis elegir o podéis probar con unas o con otras. De hecho, muchas personas en los textos mezclan frases cortas y frases largas, aunque es verdad que la tendencia habitual es a una u otro tipo de frase. Y si las palabras son los ladrillos y las frases son las paredes, los párrafos serían las habitaciones de nuestra construcción literaria. Bien, aquí vamos a replicar casi lo que hemos dicho con las frases cortas y largas. Hay párrafos cortos, hay párrafos largos. Tú ya decides lo que te parece más interesante. Un párrafo corto, que podrías poner por ejemplo a Hemingway, y también por ejemplo a Juan Rulfo, nos da una impresión muy dinámica. El texto tiene un ritmo bastante vivo. Y eso es lo que produce sobre todo el párrafo corto. Y suele ser más fácil de leer, en la medida en que tenemos una pausa entre párrafo y párrafo. El párrafo largo, que el número 1 por supuesto es Proust, también tenemos a Gabriel García Márquez o Ana María Matute y tantos y tantas escritores y escritoras. Un párrafo largo lo que te hace es profundizar más. Es verdad que tiene menos dinamismo, pero por otro lado le confiere una profundidad y una fuerza a lo que se está contando que puede ser muy interesante. ¿Qué es mejor y qué es peor? No importa en este aspecto. No tenemos que habituarnos a que en literatura muchas veces no es ni mejor ni peor, sino fijarnos en el efecto que produce. Normalmente, párrafo corto nos va a dar más dinamismo y más viveza, párrafo largo nos va a dar más profundidad. Esa es la diferencia. Yo te animo a que pruebes tanto un estilo como otro y donde te encuentres mejor y te sientas más cómodo escribiendo, pues ahí te quedas. Y también de vez en cuando prueba un estilo diferente. Para eso es ideal, por ejemplo, si eres de párrafo largo, busca libros con párrafos cortos y prueba a manejarte ahí. Y si eres de párrafo corto, busca libros con párrafos largos, incluso de páginas, como le pasa a Marcel Proust, y también prueba a expresarte así, porque puedes descubrir una forma de expresión que, aunque vuelvas después al párrafo corto o al párrafo largo, te van a enriquecer tu estilo literario. En literatura es muy saludable y muy bueno probar, experimentar, ensayar, porque además es verdad que podemos compararlo con una casa, pero si un libro pues tiene una estructura en la que estamos probando, no se nos cae encima, ¿verdad? Entonces tenemos esa ventaja y por eso podemos probar y experimentar hasta aburrirnos. Bien, y ahora me gustaría que me comentaras en la cajita de abajo del vídeo si tú eres de frases cortas, de frases largas, te gustan los verbos o te encantan los adjetivos y no quieres quitarlos, te encanta escribir párrafos o bien te gusta escribir párrafos muy cortitos. Cuéntame, ¿cómo es tu estilo? Y mientras tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!